La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos en este día de sábado, un día muy especial para aquellos que conocen esta verdad y conocen la historia de este movimiento. Estamos exactamente en un día de sábado y estamos a la vez en un día que conmemora la entrada del Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Conmemoramos hoy, o recordamos hoy, el comienzo de la obra de expiación en el lugar santísimo del verdadero templo levantado por Dios en los cielos. Para todos aquellos que conocen todas estas cosas, no son extrañas. Para los demás que no conocen, no saben, deben saber que el 22 de octubre de 1844, el Señor Jesucristo ha entrado en el lugar santísimo. En esa fecha hubo lo que se conoce con el nombre del Gran Chasco. Fue un zarandeo terrible, porque el gran día de expiación en verdad es un zarandeo. Y comenzó con un zarandeo terrible y de todas las multitudes que proclamaban ese evento de ese día, no solamente en los Estados Unidos, pero la mayoría estaban ahí en los Estados Unidos. Se quedaron 50 personas. 50 personas. Hoy, en este día, es importante para nosotros, los que guardamos el séptimo día, el verdadero día de descanso que Dios ha bendecido y ha santificado. Hoy el Señor ha dado aquí en Madison 2 veces el mismo texto, 2 veces en 2 Biblias diferentes. Se ha abierto las ambas Biblias en la misma página, no al mismo tiempo, sino la primera apertura ha sido al comienzo del sábado y ha dado Jeremías 5 y 6, y luego a la madrugada, a la mañana, ha dado otra vez Jeremías 5 y 6, 2 veces seguidos. Para aquellos que saben un poco de probabilidades, saben que eso es imposible de pasar eso. Esta es la prueba de que el Señor está hablando y está apuntando hacia esas páginas con un propósito. Para aquellos que han seguido las publicaciones de este ministerio escogido por Dios, se recuerdan que nosotros hemos tenido, el Señor nos ha advertido acerca de la guerra en Ucrania unos días antes, unos entre 7 y 10 días antes. Nos ha dado Jeremías 5 y 6, y luego nos ha dado Jeremías 5 y 6 exactamente 30 días después, exactamente un mes después de comenzar la guerra. El 24 del tercer mes de este año, hemos grabado el tema que está basado en Jeremías 5 y 6, donde explicamos cómo estos capítulos anuncian o presentan o describen la guerra que el comunismo
hará contra el occidente, ¿sí? Como cumplimiento del segundo sello de Apocalipsis capítulo 6. Es lo que pasó, es solamente el comienzo de esto, no se cumplió, no se terminó en aquel día ese sello. Dice solamente que ha comenzado en ese día y que durará por un tiempo, por unos años posiblemente, hasta que Jacob casi será talado del todo, casi, porque la promesa es que no te talaré del todo, no te consumiré del todo. Hemos explicado exactamente el propósito del Señor en todo eso. El Señor necesita determinar a Jacob o determinar a las 12 tribus de Israel a arrepentirse. Jacob tuvo que enfrentar la espada y el ejército de su hermano. Las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob tuvieron que pasar por muchas necesidades, falta de pan, falta de trigo, por hambre y por la pérdida de su prosperidad allá donde estaban, en la tierra de Israel, y tuvieron que pasar el resto de sus vidas en la tierra de Egipto. Y encontraron cada uno su arrepentimiento, el arrepentimiento necesario, y terminaron de malos en buenos. ¿Sí? El Señor pudo transformarlos, pero notemos, usando el Señor la consumación, como está nombrada aquí, la consumación prometida a Jacob, pero no del todo. La consumación del todo será para los malvados. La consumación parcial será para Jacob, porque el Señor ha dicho que es necesario para esta generación, para la Odisea de los últimos días, ser sometida al horno, ¿sí? Al horno para el Señor poder sacar el oro limpio de todo carácter malo. Todo tiene que quedar consumido en esa consumación que el Señor permite, en ese fuego que el Señor permitirá venir sobre las vidas de cada laodicense, que el Señor ve que todavía hay esperanza en él. El Señor no trabajará con los que ve que están sellados en su maldad. El Señor trabaja con los que Él ve que hay posibilidad. Elena de White dice eso, así que el Señor no va a malgastar su tiempo con los que no quieren arrepentirse. Estamos en este día tan importante para este movimiento de Dios, el único. Noten, todos los que escuchan esas palabras deben saber que el Señor ha prometido una sola fe, una sola religión, un solo bautismo, un solo movimiento, ¿sí? Un solo movimiento que es de Dios, un solo rebaño. Y Él ha dicho: tengo ovejas en otros rebaños. Esas deben ser traídas a este rebaño. El movimiento adventista
que comenzó con estos 50 purificados en ese horno, en ese zarandeo, eso fue no una purificación, sino un zarandeo para el Señor poder comenzar a su iglesia final con personas sin egoísmo, con personas que hayan hecho el pacto con sacrificio. Y estos 50 lo han hecho. Ese es el comienzo de una iglesia verdadera, tal como el Señor Jesucristo comenzó la iglesia otra vez en aquel tiempo, porque había muerto la iglesia judía. Entonces Él tuvo que comenzar otra vez otra iglesia, comenzando con uno despierto, ¿sí? Y Él despertando a los demás. Y escogiendo entre miles que le seguían, escuchan, entre miles que le seguían, Él tuvo que escoger 12, y no los escogió Él, sino que el Padre se los mostró quién tenía que ser. Probablemente que le fueron dados los nombres, porque Él, cuando escuchaba el nombre de cada uno, cuando Él los llamó, ya sabía de antemano qué tenía que ser cada uno, y sabía su carácter. Eso significa que el Padre, en aquella noche que el Señor no la durmió, una noche completa que Él no cerró un ojo, una noche perdida de descanso para Él, que nunca fue recuperada, una noche de sacrificio, y el Señor le mostró quiénes de entre esos miles de hombres que le seguían, quiénes eran los pocos dispuestos a un tal arrepentimiento, a una tal conversión, a un tal sacrificio, a un tal pacto. No todos eran dispuestos. A veces cuando leemos la Biblia pensamos que el Señor podía haber escogido a cualquiera de esas multitudes, y no es así. Y el gran sacrificio de orar por una noche entera demuestra que había solamente 11 personas ahí en esa multitud con los cuales podía nacer su iglesia. Solamente 11 personas en toda esa multitud. Todos los demás no valían para esta obra. Hubiesen traicionado, no hubiesen hecho ni siquiera el comienzo de su discipulado. No estaban dispuestos. Pero el Señor ha escogido a estos laodicenses, Él siendo el único de la iglesia Filadelfia de aquel tiempo, Él siendo el único despierto, el único profeta, el único atalaya despierto. Y entonces Él despertó en 3 años y medio a estos adormecidos o muy adormecidos discípulos suyos. No fue necesario ni siquiera, no fue suficiente, no fue suficiente ni siquiera cuando el Señor reconoció que Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios, Él era el Creador mismo. Él se lo ha dicho, Él ha hecho tantos milagros inimaginables, hasta resucitar muertos delante de ellos, y ellos no se arrepintieron, no se convirtieron por completo. Ellos todavía tenían el yo, tenían
unió fuerte e incluso algunos espíritus respondones, y apenas cuando vieron la cruz, apenas en ese momento, en ese día, en esos días, ese sábado, ese día de preparación, las últimas horas, luego el sábado aquel, de aquí a Pascua, y el primer día de la semana, esos fueron los momentos críticos para ellos arrepentirse de verdad, hacer morir ese yo malvado que los dividía, ¿sí?, uno contra otros. Y este proceso no terminó solo en 2 días, sino que duró hasta el día de Pentecostés. Ellos continuaron con este espíritu de redarguir, ¿sí?, y de buscar todo lo mundano que quedaba en ellos. Por eso pasaban esos días juntos, pidiendo perdón unos a otros, reconociendo las maldades, cada uno sus maldades. Había un espíritu tal como se esperó por este movimiento de los últimos días en 1888, arrepentimiento que no fue demostrado por esos líderes que se habían apostatado, se habían enfriado de aquel amor de los primeros pioneros. Por eso este movimiento se ha dividido en dos, ha sido dividido por Satanás en dos, en la Odisea, y muy pocos quedaron con el espíritu de Filadelfia. Porque este movimiento, para todos aquellos que no saben, este movimiento adventista del séptimo día, como fue nombrado al principio, no nos referimos a la organización adventista del séptimo día actual. No, este no es el movimiento de Dios. El movimiento de Dios es el adventismo del séptimo día de hace 178 años atrás, cuando comenzó. Entonces, desde entonces, a pocos años, el enemigo ha hecho entrar el espíritu laodicense entre estos 50. Si apenas 10 años después, o si después de 10 o 11 años, Elena de White empieza a decir que entró el espíritu frío laodicense entre ellos, eso significa que antes estos 50 pioneros y estos que esperaron ese día, este gran día de expiación, y que estuvieron en el movimiento milerita, estos eran Filadelfia. Si no podían ser la Odisea comenzó 10 o 11 años más tarde. Por eso, estos que habían dado todo por Cristo, habían vendido todo, habían sacrificado todo, habían hecho todos los esfuerzos para anunciar a todos acerca de aquel día. Esos 50, ellos lo declararon. El esposo de Elena de White también escribió que ellos eran cumplimiento de Filadelfia, después de 1844. Filadelfia es la verdadera iglesia victoriosa de Dios, la iglesia de los 144,000, la iglesia de los que obtienen la victoria sobre todo rasgo de carácter en el día antitípico de expiación. Por eso
el enemigo atacó, así como atacó desde siempre el pueblo que el Señor escogía. Él mandaba o a un Balaam o a otros, o a madianitas, o a toda clase de gente corrompedora para corromper ese pueblo que él ha escogido. Esto pasó con la iglesia de que el Señor mismo nació. Eso pasó después de su muerte, después de que fueron levantados, fueron abiertas congregaciones en todo el mundo conocido entonces, alrededor del Mediterráneo. Después de eso, el enemigo, así como dice la parábola, que vino luego a sembrar entre el trigo y la cizaña, pues él envió gente inconversa en estos grupos de gente puros de corazón, convertidos realmente. Y entonces estos poco a poco se multiplicaron y convirtieron esas congregaciones. Así que Pablo llegó a decir, décadas más tarde, que casi nadie había quedado en esas congregaciones fieles. Todos me abandonaron, dijo. Quedaban muy pocos, y los que eran fieles verdaderamente, ellos se los llevaba con ellos, los apóstoles, para la obra de publicar la verdad, de predicar la verdad. Entonces vemos como el enemigo siempre corrompe el oro de Dios, pero el Señor ha prometido en estos últimos días que Él hará una clase de oro de Ofir, como dice la Biblia, una clase de oro que no será corrompida por nadie. El Señor cuidará de esto. El Señor no buscará gente sin pecado desde su nacimiento, sino pecadores de Sión que Él los llevará a un arrepentimiento completo, tal como hizo Jesucristo con los 11 y luego con el 12, que fue Pablo. Y de esa manera el Señor obtendrá a los 144,000. Hemos mencionado un poco porque así requiere este día, para recordar que este día es el día el contrato de nacimiento, el documento de nacimiento de este movimiento Filadelfia. Recuerden, no estamos mencionando a la organización adventista del séptimo día actual, tal como aquel judaísmo, aquel Israel del tiempo del Señor Jesucristo estaba ya corrompido y ya llevaban cientos de años desde Ezequiel capítulo 11, cuando el Espíritu de Dios salió y abandonó a ese templo y a ese liderazgo, a Jerusalén. De igual manera, este adventismo se ha corrompido de hace mucho tiempo, y eso en la generación antigua de los pioneros, que se terminó con la muerte de Elena de White, y actualmente en la segunda oportunidad se corrompió finalmente, completamente, en 2008, cuando el Espíritu de Dios fue echado otra vez de la Odisea, porque el Señor había vuelto con misericordias y quería intentar otra vez, ya que aquellas generaciones han muerto y los hijos necesitan
o tienen derecho, digamos, ante Dios a una oportunidad. Pero los hijos nuevos finalmente fueron corrompidos debido a ese liderazgo, debido a esas escuelas teológicas llenas de enseñanzas griegas, ¿sí? De autoridad y de poder, de mandar y de ¿cómo decir? De manejar, de manipular la gente, ¿sí? Esta filosofía dictatorial fue la base de las enseñanzas de esos pastores modernos que son falsos profetas, dice Ellen White. Entonces, el púlpito de las iglesias ha podido ser usado por el Espíritu Santo en ocasiones. No nos referimos a los pastores, sino a los que el Espíritu podía mover, a los sinceros, a los que estaban profundamente convencidos de un rayo de la verdad y lo presentaban y tenían puertas abiertas y no había todavía prohibición desde entre comillas, Battle Creek, ¿sí? Desde la Conferencia General de Maryland. Entonces, ese púlpito ha sido totalmente cerrado en 2008, cuando comenzaron las 7 vacas flacas. El púlpito de Cristo Jesús fue completamente conquistado y fue establecida la abominación desoladora. Para aquellos que conocen Daniel, el que le entienda, dijo el Señor Jesucristo. Y desde aquel tiempo el Señor mandó a huir a las montañas, a salir de la Odisea, a salir de estas iglesias adventistas, reformistas, no importa, a estos que estaban escuchando a un liderazgo muerto, apóstata, satánico, corrompido, con jesuitas, a este movimiento que se quedó con el nombre, pero solo con esto. Entonces, el nombre no tiene ningún valor delante de Dios. El Señor no se quedará en esa iglesia solo porque tiene el nombre que Él ha inspirado. No, de ninguna manera. El Señor, en el momento que la verdad fue prohibida, Él ya desechó esa iglesia. ¿Sí? Y desde 2008, los púlpitos de la Odisea fueron cerrados. Se mandaron órdenes mundialmente para que censuraran la verdad. Entonces el Señor salió en la naturaleza, al campo, tal como el Señor Jesucristo tuvo su iglesia en la naturaleza. ¿Sí? El templo era la naturaleza, el templo de la verdadera iglesia, Filadelfia de aquel tiempo, y de esta es igual. El templo de esta iglesia no está en la organización adventista, no esos templos lujosos son el lugar donde viene el Espíritu Santo, sino el templo de la naturaleza. ¿Sí? Y la montaña, porque Él ha mandado huir a las montañas cuando veréis la abominación desoladora. Entonces, decimos y recordamos estas cosas que ya fueron grabados muchas veces en las predicaciones, en las publicaciones de Madison, publicaciones sin las cuales todos se quedarán en tinieblas. Escuchen muy bien. Hay un tema que se llama y se levantarán muchos profetas o muchos predicadores y engañarán a muchos. Pues todos aquellos que en vez de buscar el ministerio escogido por Dios
para iluminar a los demás, tal como de uno solo fueron iluminados todos. Y el Señor comienza con uno solo. El Señor comenzó con un Moisés. El Señor comenzó con un Zorobabel, con un Esdra. El Señor comenzó con un Juan el Bautista o el Señor Cristo Jesús, uno solo, una persona, para despertar a los huesos secos de Ezequiel 37, donde dice claramente que representa a la casa de Israel, representa a la Odisea. Uno solo es enviado para profetizar sobre estos huesos secos, ¿sí? Para publicar la verdad, y esa, como un río de agua de vida, será vida para todos aquellos que la tomarán. Para todos aquellos, como dice, todo árbol que será de un lado y del otro de este río, sí, florecerá. Entonces, el Señor lo que ha prometido ha comenzado a hacer. Y en 2013 ha hecho nacer Madison, bajo este título de Madison. Estamos casi cumpliendo 10 años y no sabemos qué pasará cuando Madison cumplirá 10 años. Recordemos que el Guillermo Miller, el profeta de Dios, predicó por 10 años, tocó trompeta por 10 años antes de el día de expiación de 1843. Para aquellos que quieren saber más acerca de la verdad de esos eventos que acontecieron al comienzo de este movimiento Filadelfia, si Filadelfia es la iglesia vencedora, la iglesia a quien se prometió que será guardada en el día de probación, la hora de probación de todo este mundo, es decir, en las trompetas y las plagas, ¿sí? Solo Filadelfia será guardada. Filadelfia es la iglesia de los muertos vivos, de los que son muertos al yo y que están llenos del Espíritu del Señor. Es la iglesia de aquellos que imitan a Cristo, que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Es la iglesia Filadelfia. Y esta iglesia es el producto del lugar santísimo, es el producto de la obra final que tenía que cumplirse en el lugar santísimo. Por eso, aquel gran chasco produjo o zarandeó y dejó 50 puros de corazón, 50 puros de amor, dispuestos a sacrificar todo por los demás, uno por otro, que se amaban y que miraban cada uno al prójimo, primeramente antes de ver sus propias necesidades. Entonces este movimiento puro, Filadelfia, comenzó realmente con el comienzo del día de expiación. El Señor hizo el milagro y produjo 50, no 12 como hace 2000 años atrás, sino 50. 50 quiso Él. Pero esta obra maravillosa del Señor fue atacada por el enemigo. Y entonces hubo una interrupción en la construcción del templo de los 144,000. Tal como en el tiempo de Esdra, hubo una interrupción, se pusieron los cimientos del templo y luego vino una orden por la maldad de esos pueblos
que rodeaban Jerusalén, y se mandó por orden del rey interrumpir esas obras, y fueron interrumpidas por años, por muchos años. Finalmente, de lo que recuerdo cuando estudiamos eso, creo que la construcción del templo duró unos 18 hasta 20 años, unos por ahí. Duró finalmente porque hubo una interrupción, se pusieron los cimientos, y luego, más tarde, el Señor mandó a los profetas Hagai y Zacarías para despertar otra vez el pueblo que se había adormecido, esperando, y se comenzó de nuevo y se terminó la construcción del templo. El templo es un símbolo de la iglesia de Dios verdadera. Y en el mensaje a Filadelfia se menciona de este templo, y que Filadelfia prácticamente es el templo de Dios verdadero, y que los 144,000 serán las columnas de ese templo, serán edificados en este templo. Ese templo fue interrumpido actualmente en el gran día antitípico de expiación. El movimiento de los pioneros verdaderamente adventistas del séptimo día, ese movimiento fue interrumpido, tal como pasó hace miles de años atrás. La historia se repite y siempre se repetirá porque el Señor anunció en los acontecimientos del pasado, anunció el fin desde el principio. Esa es su metodología. Él anuncia el fin desde el principio. Entonces, Él ha permitido ser registrados eventos del pasado para nosotros saber qué pasará en esos últimos días y cómo el Señor obtendrá su templo verdadero, su iglesia verdadera. Entonces, si ha habido una interrupción, realmente tenemos que esperar una reanudación de la reconstrucción del templo. Y esta comenzó, amados hermanos, con Madison, ¿sí? Y comenzó en 2013, y con el mensaje de Madison, claramente el Espíritu del Señor obró unos años antes, tal como obró con el movimiento millerita, para preparar de alguna manera para esta reanudación, para preparar a aquellos que debían de seguir la voz del Señor a través de Madison. Tal como obró con Guillermo Miller por 10 años, tal obró él antes en la Odisea, iluminando poco a poco con algunas verdades que pudo iluminar y preparando poco a poco, sacando citas ocultas a la luz de los laodicenses para ver quiénes estaban dispuestos a despertarse. Y luego, después de prohibirse, después de establecerse la abominación desoladora, en esa organización que quedó totalmente en las manos de Satanás, entonces el Señor levantó Madison, la pequeña ayuda, como la nombra el Señor, o el cumplimiento del tercer Elías, para seguir la obra de edificación del templo. Así que la obra de aquí a Filadelfia verdadera es continuada a través de Madison. La reconstrucción del templo ha sido reanudada, amados hermanos. Es un gran motivo de alegría, por tal como el pueblo
bajo la conducción de Zorobabel y de Ezra, tenía mucha alegría en ayudar a reconstruir esas ruinas de Jerusalén, ese templo y luego los muros, las casas. Hubo mucha alegría en el pueblo. Con una mano tenían la espada y con otra tenían el instrumento de edificar. Entonces, esto significa que habrá un pueblo. No fueron muchos. De entre todos, quién sabe cuánto pueblo, millones, que fue llevado en cautiverio. Solo unos 50,000 israelitas aceptaron el gran sacrificio de asumirse, el renunciar a toda la comodidad y a la comida y a todo lo que tenían muy fácilmente allá, en Medo-Persia, e ir a un lugar desolado, completamente quemado, arruinado, en ruinas, para sufrir condiciones ásperas, tal como Juan el Bautista y el Señor Jesucristo sufrieron estas condiciones ásperas para poder edificar. Elías mismo, el primer Elías, sufrió también esas condiciones ásperas para poder quedar con vida y poder seguir la obra de despertar a Israel en aquel tiempo. Y de igual manera, decía en este paralelismo que tal como el Señor despertó 50 personas al comienzo de esta edificación del verdadero templo levantado por Dios. Dios es el que edifica este templo de los 144,000. Entonces, como fueron 50 al comienzo, antiguamente fueron 50,000. En la primera ida está esto en Esdras 2, 64, me parece, 64, 65. Ahí se indica que aproximadamente 50,000. Esto se puede leer de la manera como se puede leer 144,000. ¿Sí? O 144 de los miles de Israel, de los miles, es decir, de las tribus de Israel. Así que 50 de las tribus, de las 12 tribus de Israel, se puede leer 50 de los miles de Israel, o 50,000. Por eso, lo que pasó antiguamente era simplemente un símbolo que eran 50 de los miles de Israel, eran 50,000 verdaderamente, pero ocultaba un simbolismo que se refería a los escogidos a ser parte del templo de Dios en los últimos días. Así que en cumplimiento de esos 50 personas se quedaron al comienzo de este movimiento del día de expiación, el movimiento verdadero, el movimiento Filadelfia. De esa manera vamos a nombrar este movimiento adventista del séptimo día verdadero, que ahora hoy en día ya está muerto, ya esta iglesia pertenece a Satanás. Todavía hay algunos dentro que el Señor va a despertar, tal como Él sacó del judaísmo, de esa iglesia muerta, satánica, totalmente satánica, solo crímenes tenían en la mente esos líderes, y Él pudo sacar cientos o miles de personas después. Él tiene un número de personas que Él va a sacar de esa organización robada por Satanás. Y los va a traer a este redil, porque dijo, tengo ovejas en otros rediles,
y las voy a traer en este redil, dice en Juan capítulo 10. Este redil era su redil, el redil donde él está, porque Elena de White dice que la iglesia es ahí donde Cristo está. Solo la presencia de Cristo, dice ella, puede formar una iglesia. Solo la presencia de Cristo. Y cuando Cristo se aparta de un movimiento, de un grupo, de una religión, ya esta ya no es iglesia verdadera. Eso hay que abandonarlo. Se llenará de toda ave inmunda, todo espíritu inmundo y aborrecedor, dice la Biblia. Tal como pasó con esta segunda ramera o hermana de la ramera, de la gran ramera de Vaticano. Elena de White dijo que esta organización adventista iba a llegar una hermana de esa ramera de Vaticano. Y esto es hoy en día. Así que espero que todos los que están todavía dependiendo y recibiendo las tinieblas desde esa organización, los que están siguiendo esa organización, espero que tiemblen al escuchar estas palabras y salgan con el Señor Jesucristo en el templo de la naturaleza y sigan y escuchen todo lo que se publica, todo rayo de luz que se publica desde Madison. Vayan al sitio oficial, vayan a las publicaciones, a los estudios que se han hecho, a los estudios de verdad presente, vayan a todas las grabaciones y escuchen todo, porque la luz libera, la luz ayuda a uno a poder ser edificado en el templo de Filadelfia. Sin luz nadie va a ser edificado. Solamente recibiendo luz tras luz se recibe gotas más gotas más gotas y se llena uno del Espíritu Santo. De esa manera, llenándose de luz, se llena del Espíritu Santo. Y dice el Señor que conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Os libertará del pecado por completo. El Señor vino a quitar el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él lo quita, así como dice en Juan capítulo 1, iluminando. Él es la verdadera luz que vino en este mundo a resplandecer en las tinieblas, y las tinieblas no las pudieron apagar. La pudieron apagar. ¿Sí? Esa luz que prendió el Señor Jesucristo en esta tierra, que es su iglesia verdadera, aunque fuera una sola persona en un momento de gran apostasía, se puede quedar un solo profeta, un solo como Elías. Esta es la iglesia verdadera, un solo hombre. Y eso debe luego despertar a los demás. Eso pasó realmente, amados hermanos, con este movimiento que ahora pertenece a Satanás, esa iglesia, organización adventista del séptimo día o reformista. Da igual, ambas pertenecen a Satanás. Y el Señor está trayendo en el templo de la naturaleza a todos aquellos que se dejarán purificados, que seguirán, tal como las multitudes venían a Juan el Bautista, de igual manera las multitudes seguirán a Madison. Está profetizado en Isaías capítulo 2 y en más partes. Vendrán a ser enseñados en el verdadero camino del Señor. Camino es carácter. ¿Sí? En el verdadero carácter del Señor, las verdaderas enseñanzas. Todos estos que renunciarán, como Ruth renunció,
a lo que fue, de dónde vino, que sus tradiciones de su pueblo, a todo, y aceptó ser renovada por completo y injertada en la vida verdadera. De igual manera los 144,000 lo serán, y todos los paganos, los gentiles que el Señor llamará para ocupar las posiciones de los laodicenses que rehusan salir de Medo-Persia, de esta tierra de cautividad, e ir a reconstruir la Jerusalén, haciendo un paréntesis con una analogía con lo que pasó en tiempo de Ezra. Todos aquellos que rehusan ocupar estas plazas libres, el Señor dijo que Él sacará piedras de la cantera de los gentiles y las injertará en este movimiento, tal como este servidor que habla fue sacado de la cantera del mundo. Este servidor no tiene ni parientes, no tiene ni padres, ni abuelos, ni nada que pertenecieron a este movimiento. Y varios estamos aquí que fuimos sacados de entre los gentiles para iluminar a este pueblo, porque el Señor ha dicho que si estos no hablarán, las piedras hablarán. Así que el Señor hace una obra de despertar a aquellos que quieren despertarse y a traer de entre los gentiles a otros a ocupar las plazas dejadas libres por aquellos que rehusan. Es una obra con dos aspectos, que el Señor la terminará rápido en justicia, porque ya comenzó esta guerra y comenzó a cumplirse el tercero sello de Apocalipsis 6, y queda poco. En Apocalipsis 7 ya encontramos a los 144,000 sellados. Así que solo quedan unos sellos por cumplirse. Estos se pueden cumplir en un periodo de tiempo de unos meses o de unos años, como mucho. No creemos que podrá haber más de 2-3 años, no. Pero se puede terminar incluso en meses. El tiempo depende del Señor y del arrepentimiento, de cómo se dejará el pueblo ser iluminado. Hace 2000 años atrás vimos las multitudes venían rápidamente, se anunciaban unas a otras, y todo Israel, dice, venía en pos de Juan el Bautista y luego del Señor Jesucristo. De igual manera tendrá que pasar con Madison, y tendrá que pasar con esta última reanudación y reconstrucción del templo del Señor. Los cimientos fueron puestos por los 50, por los pioneros de hace 170 y algo de años atrás, los cimientos de este templo. Y ahora se terminará de construir este templo con las verdades que quedan por ser descubiertas y que resplandecerán desde Madison, junto con toda bendición que el Señor quiera dar a este pueblo. La advertencia que encontramos en los evangelios es que aunque miles y miles y miles seguían al Señor Jesucristo, no todos estos fueron iluminados. La mayoría estaban interesados solo de los peces y de los panes. No todos. Aunque el Señor hacía muchos milagros, sin embargo, entre esas multitudes habían enfermos que Él no podía sanar debido a la incredulidad
incredulidad. No creían que él era el león de la tribu de Judá, tal como hoy en día no podrán ser sanados o cobrar vida espiritual esos huesos secos de la Odisea, que no tendrán la fe, ¿sí?, de creer que el Señor guía a través de Madison, de Instituto Madison. El Señor ha puesto todas las señales prometidas en la Biblia en este ministerio. El Señor no forzará a nadie, el Señor dará todas las pruebas, pondrá delante de los ojos cómo fueron puestas todas las palabras posibles delante de esas multitudes hace 2000 años atrás, y sin embargo se quedaron la mayoría con incredulidad. Encontramos en Juan capítulo 6, me parece, que una gran parte de los que le habían seguido hasta entonces se fueron de él y dijeron duras palabras, ¿quién las podrá soportar? Y se fueron para siempre. Y el Señor no se fue tras ellos implorándolos a que volvieran, simplemente dijo, ellos no son de mis ovejas. Así que, amados hermanos, es un tiempo terrible este. Elena de White lo vio en visión. Es un tiempo terrible, terrible, terrible de zarandeo. Los ángeles del Señor dejarán en tinieblas a todos aquellos que no comprenderán estas advertencias del pasado. Y no comprenderán lo que dice el Nuevo Testamento, que el pasado ha sido dejado para nosotros, los que vivimos en los últimos días, para saber qué debemos hacer. Fue dejado la manera de actuar de Dios, todo lo que pasó, todos los paralelismos, todos los tipos que hoy deben cumplirse en antitipos, están aquí. Todos aquellos que no comprenderán esto y no harán lo que han hecho esos discípulos y no creerán como ellos han creído, ¿sí? Pedro ha hablado, pero dijo el Señor que el Espíritu habló por su boca, porque él se quedó todavía por unos años hasta que completamente fue transformado, pero por lo menos ha creído que el Señor era el verdadero vivo, el que podía dar vida a los demás. De igual manera, hoy solamente a través de la fe se podrán ser despertados a la vida los huesos secos de este Israel laodicense. De otra manera, el Señor tendrá que llamar de la cantera del mundo para ocupar estas posiciones de los 144,000. Estas son las palabras. No vamos a grabar mucho porque ya hemos grabado esto con muchos detalles, en muchas grabaciones. Esto es muy fácil de comprender para aquellos que tienen por lo menos unas gotas del Espíritu del Señor, aquellos que se dejan purificados del egoísmo y manifiestan generosidades, un espíritu liberal y que ayudan a la obra necesitada del Señor, aquellos serán iluminados. La manera de ser despertada o de ser seleccionados los laodicenses será a través de liberalidades, dice la Biblia. Se les ofrecerá a cada uno oportunidad de dar, de ayudar esta obra, este ministerio pobre, tal como el ministerio del Señor fue pobre, los 12, con él 12. Pero a todos aquellos que les dieron y les ayudaron, el Señor cumplió su promesa que no darán un vaso de agua a estos sin ser recompensados. Seguramente la recompensa no era material, sino una recompensa espiritual. El Señor iba a traer a la vida espiritual, iba
a poner su espíritu en los que han manifestado generosidades, tal como le dijo a Zaqueo cuando él manifestó esas liberalidades, generosidades. Le dijo: hoy entró la salvación en esta casa, es decir, el Espíritu Santo, porque la salvación es derramada en nosotros a través del Espíritu del amor. El Espíritu tiene que llenar cada vez más nuestro ser, y esto se llenará a medida que se deja vaciado del egoísmo de este mundo. Que el Señor bendiga a todos aquellos que deben recibir salvación con comprensión de esas palabras del Señor. Jehová bendiga a las 12 tribus de la casa de Israel. Amén.